invitamos ahora al doctor Blitz Lozada Pereira. El doctor Blitz Lozada Pereira tiene un doctorado en Gestión del Desarrollo y Políticas Públicas. Es filósofo, docente, escritor e investigador. Obtuvo la licenciatura en Filosofía, realizó estudios de posgrado en Ciencias Sociales, Educación Superior, Filosofía y Ciencias Políticas. De la misma manera, se especializó en políticas, organización y gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación. Invitamos al doctor Blitz Lozada. Buenas tardes. Agradezco a quienes me han invitado. Yo recibí una carta del señor director de la carrera de Ciencia Política, que es el licenciado Gualberto Torrico, indicándome que participe en este seminario internacional que tiene un sugestivo título, que ustedes pueden verlo ahí, Crisis Existencial. Es decir, yo he reflexionado sobre el tema y parecería que la democracia estaría en riesgo, incluso de que tal vez en algún momento deje de existir. Por lo que nos ha comentado Moira, por lo menos un quinto de la democracia en el recuento global que estaría en ese riesgo precisamente por las pulsiones autocráticas. Entonces, este título es pertinente para reflexionar sobre la existencia de la democracia. La institucionalidad, que puede ser criticado como una herencia colonial, sin duda, por las corrientes politológicas recientes, es fundamental en la consolidación, en el fortalecimiento democrático. Por ejemplo, una desaparición de los contrapesos y la división de los poderes es una desinstitucionalización. Y en ese sentido, ese proceso contribuye a que por lo menos la democracia se deteriore, si no deje de existir. Y también hay que evaluar lo que la acción colectiva podría ser en detrimento o fortalecimiento de la democracia. Es decir, puede ser que un grupo, una facción patrocinada por un gobierno con pulsiones autocráticas genere tal revuelo social que la simple receta que participan, se movilizan o tienen la rebelión en las venas, resulta que no había sido así. Entonces, este seminario internacional es muy sugestivo desde el título. En la carta que recibí del licenciado Torrico y del estudiante Javier aquí presente, se mencionan 2 horas para las 3 exposiciones, por lo que yo preparé una exposición de 120 minutos entre 3, 40. Bueno. Buena aritmética. Sí, gracias, Ojer. Tengo mi ayudante. Bueno, el título de mi exposición es Las falacias del golpe de Estado. Lo que voy a demostrar como tesis de esta exposición es que el tan referido golpe de Estado de noviembre de 2019 no es tal. Pero no es una mentira, es una falacia. Tampoco es un sofisma, es una falacia. Entonces, el propósito de esta exposición es mostrar por qué es una falacia, en qué consiste que sea una falacia y cómo, siendo una falacia, deteriora la democracia, desinstitucionaliza e instrumenta a facciones beligerantes a crear caos para luego victimizarse. Es decir, eso es lo que voy a demostrar, algo muy puntual como una causa que genera el deterioro de la democracia. Sin duda que hay otras causas también, pero en esta exposición de 40 minutos voy a hacer esa muestra deductiva de la falacia del golpe de Estado. A mediados del siglo XX, este historiador Alexander Coiré
tuvo estas expresiones. Si alguien quiere las diapositivas, las voy a poner a disposición de Javier para que las distribuya libremente y tengan el detalle. Así no van a necesitar sacar fotos ni nada por el estilo. Va a ser algo a disposición. Bien, refiriéndose especialmente a los discursos de Mussolini y de Hitler, decía esto, ¿no? Nunca se ha mentido tanto como ahora. Ya mediados del siglo XX, hace más de 70 años, ¿encontramos que eso ha variado? No, la mentira es parte de la vida política. Y los peor mentirosos, los más responsables como mentirosos y los que no deberían mentir y ante los que habría que hacerles una demanda moral y política por mentirosos y sancionarlos, son los políticos. Por lo tanto, en el deterioro de la democracia, en la desinstitucionalización, sus mentiras juegan un rol central. Es decir, ellos son los responsables del deterioro de la democracia. No solo por sus pulsiones autocráticas de querer acumular poder, riqueza y de reírse en el bien común para fines faccionales, como ha muy bien expuesto Moira, sino porque además lleva a la cultura política a ser permisiva con la mentira como una práctica habitual, como algo natural, como algo que tenemos que tragarnos sin derecho a réplica, a crítica, ni a demanda. Así se puede explicar, por ejemplo, Corea del Norte, donde si muere un pariente de Kim Il-un y el que no llora en el pueblo es arrestado. A ese extremo llegamos con una mentira consentida. Pero la actual realidad es todavía más grave por la posverdad. Es decir, de los discursos mentirosos de Hitler, por ejemplo, hemos llegado desde hace algún tiempo relativamente corto a un escenario en el que no solo no importa mentir, sino que hay que soliviantar al auditorio. Lo que tiene que hacer el político, aparte de que mienta, tiene que apelar a la emotividad, a la subjetividad, crear identidades ficticias, movilizar a la gente, crear odio. Esa es la posverdad. Aquí están algunas definiciones y eso se favorece enormemente con la tecnología. La tecnología, las redes sociales, la comunicación instantánea, favorece que cualquier hijo de vecino pueda decir lo que le venga en gana y eso es tan valioso como la opinión de un premio Nobel. Es decir, esa es la posverdad en la que la cultura política se ha deteriorado y las mentiras abundan. Y lo hacen con un cinismo tal en que las persuasiones que logran no se dan con reconocimiento implícito de que mienten, simplemente dicen lo que quieren, saben que sus mentiras van a ser totalmente impunes, no generan ninguna responsabilidad ni cultura política que sea democrática, no refuerzan la institucionalidad y lo que hacen es el deterioro de la política, de la democracia. El Washington Post ha señalado que Donald Trump mentía 14 veces al día. Fíjense, 17,000 mentiras en su gestión. Y lo hizo un periódico yanqui. Ese es daño a la democracia. Eso es establecer una conducta política inaceptable que todos tenían que tolerar. Y bueno, aquí están algunas de sus mentiras más repetidas, ¿no? Como el muro se está construyendo, lo va a pagar México, etcétera. 14 mentiras, ridiculeces, y hasta su vocera dijo, es que el presidente crea una realidad alternativa. Fíjense, tal cinismo de decir lo que le venga en gana y que eso no corresponda con los hechos y sea una realidad alternativa. Este es el deterioro de la democracia.
O también decir esto, ¿no? Todo será tristeza. No habrá destino. Todo va a ser tristeza. A las guaguas les van a quitar todo. Burlarse del auditorio medianamente inteligente, pero soliviantar las identidades. Entonces, este tipo de mentiras y falacias son las que destruyen la democracia, porque hacen del político un mentiroso de profesión, alguien acostumbrado a tener razonamientos falaces para engañar al auditorio. Y claro, han habido denuncias. Por ejemplo, Eva Copa dijo, Evo Morales es un político mentiroso. Qué bien que alguien lo diga, ¿no? Por lo menos lo dijo, de su mismo partido. Pero claro, la réplica fue inmediata. ¡No, traidora! Todos tienen que ser mis salameros. Y al primero que diga algo que me ofenda, porque yo soy alguien muy sensible, que no puedo ofenderme por nada. Le voy a acusar de traidora, de imperialista, de derechista, y no sé de cuántos otros epítetos más. Han habido estudios académicos. Mi colega, querido compañero de trabajo, Diego Ayo, ha escrito un libro que creo que nadie aquí lo ha leído penosamente, pero es excelente. Se llama Mentiras de Evo Morales. Un poquito más largo es el libro. Y un docente de esta carrera ha tenido ya el año 19 la valentía. Es decir, ¿saben qué? Evo Morales miente. Y miente de esta forma, A, B, C, D, E. Hubo un artículo, ¿no? Faltaban las letras del alfabeto para señalar las mentiras, para todas las letras había, de Evo Morales. Ese es el deterioro de la democracia, convertir la política profesional en una actividad de mentirosos profesionales, o peor, en mentirosos patológicos. Yo he publicado 2 libros con, al final, 10 textos, y entre ellos hay uno de un psiquiatra, tal vez Roger lo conoce, ¿no? Aquí está el doctor Gonzalo Amador Rivera, que dice en qué consiste la mentira patológica desde el punto de vista psiquiátrico y cómo miente una persona enferma. ¿Por qué estar enfermo para mentir todos los días y hacer de la mentira una forma de vida? Y lo peor es que la sociedad tiene que tragarse semejante forma de ser y forma de realizar la política. Eso es desinstitucionalizar, eso es deteriorar la democracia, la participación, la deliberación racional. Entonces, hay estudios académicos, y para mí un estudiante de ciencia política debería leer estos estudios académicos, saber, por ejemplo, lo que la neurociencia dice hoy día sobre la mentira y aplicarla a los mentirosos de profesión, los expertos en la mentira, los políticos. 14 años de mentiras, sofismas y falacias. Bueno, no son 14 años, pero faltó poco, ¿no? No voy a entrar en muchos detalles porque Roger ya me está mirando de una forma que me censura. Aquí hay diapositivas que señalan la diferencia técnica desde el punto de vista de la lógica y de la filosofía entre falacias, sofismas, falacias materiales, falacias formales, sofismas materiales, sofismas formales. Si quieren, bueno, pueden tener esto en las diapositivas respectivas. ¿Quién miente más y quién miente con peores consecuencias para la sociedad y la cultura política? Sin duda, el político de profesión. Y aquí tenemos varias falacias y sofismas. Argumentum ad hominem, argumentum ad misericordiam, ignorantia elenchi, argumentum ad ignoranciam, argumentum ad baculum, etc. Todas son fórmulas técnicas del latín que se dan en cualquier manual de lógica. Veamos algunos ejemplos, ¿no? Ahí pueden leer, yo no los voy a leer. Ignorancia elenchi. Cuando se argumenta ignorando el tema de fondo y diciendo cualquier cosa.
El que hace una falacia dice cualquier cosa, no hila su razonamiento, y lo más grave es que lo hace para engañar. No es por tonto, no es que dice lo que se le ocurre, que hay mucha gente que hace eso, ¿no? Que responde frente a una discusión y un tema en cuestionamiento con cualquier argumento. Estos, los que hacen falacias, lo hacen intencionalmente. Entonces no se les puede tener misericordia por tontos. Hay que identificarlos como engañadores, como estafadores, como profesionales de las falacias para engañar al auditorio. ¿Y engañar para qué? Para algún beneficio propio, para algún beneficio de él mismo, de su jefe, de su partido, de sus adláteres o de quien sea. Y eso es lo que deteriora la democracia, porque los demás tenemos que tragar esas falacias y decir, sí, es así. Entonces, mostrando que el golpe de Estado es no solo una falacia, sino un cúmulo de falacias, descubrimos que quienes la sostienen, de quienes lo sostienen, el golpe de Estado, están deteriorando la democracia, la deliberación racional, están engañando y simplemente están justificando y están queriendo realizar un plan político. Bueno, esta es una forma, ignorar el tema. Por ejemplo, frente al 21F, esta señora, ¿qué dijo? Este líder nace cada siglo. 1 siglo y medio tiene que pasar para que tengamos un líder de esta calidad. Por favor, ¿cómo le van a cuestionar? Pero si el tema es el 21F, es más del 50% que ha dicho no. No, ¿cómo? Ubíquense. Este líder no nace cada día, ni en 10, ni en 50, ni en 80, sino en 100 o 150 años. Ignorancia elenchi, o elenchi. Claro, es una retórica persuasiva que esconde un discurso de odio, una intención de beneficio político, mentiras moralmente cuestionables. Entonces, cuando escuchen estos argumentos, dense cuenta que es una falacia lo que están diciendo. Usted responda qué significa acatar un mandato popular del más del 50% como un mandato vinculante, que además hubo el compromiso de acatarlo. ¿Por qué no lo hace su partido y su jefe? Es que él ha nacido después de 150 años. Fíjense, ignorancia elenchi. Otra causa falsa, como este lagarto, ¿no? El sol sale porque el gallo canta. Ese tipo de falacia ya es ridícula. O el baile de la lluvia, perdón. Sí, hay que bailar, porque si bailamos va a llover. Algo así. Fíjense, el pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso cuando los hombres comen esos pollos, tienen desviaciones en su ser como hombres. Fíjense, un presidente. Nadie es responsable de ser ignorante. Pero burlarse, repitiendo ridiculeces de este calibre a nivel global, es pues dejar al país la peor imagen que puede haber. La peor. Debería tener algún asesor que le diga, que le hubiese dicho, cállese, usted está hablando contra la ciencia. Y la ciencia, aunque no le gusta, no es derechista, no es imperialista. La ciencia no tiene color, así que cállese. Está hablando, mostrando como si todos los bolivianos tuviésemos ese pensamiento similar al que bailemos para que llueva. Causa falsa. Falacia de causa falsa. Otra falacia. La falacia del jugador. ¿No? Otra falacia importante. Ahí tiene la definición y es, claro, como no ha pasado hasta ahora, tiene que pasar en 10 minutos. Estadísticamente, así lo demuestra la ciencia. Quien hace ese tipo de referencias se está burlando del auditorio y del que tiene un mínimo conocimiento de lo que es el pronóstico estadístico. Va a variar, falta aún pocos minutos para que varíe. Además es un empate técnico, pues. Podemos decir sí a este resultado o también al otro, porque al final es empate.
ese empate, ¿no? Fíjense, esa es la falacia del jugador. Falacia de decir, no, no era del todo masivo, ha habido pocos puntos de diferencia, y bueno, veremos, va a cambiar, claro, cambió con el tribunal que igual habilitó, ¿no es cierto? Y el argumentum ad populum, lo más efectivo, hablar a nombre del pueblo, decir a ustedes, pueblo, yo les digo que esto es así. Claro, hay que persuadirles, hay que crear identidad, hay que crear posición, hay que crear la demagogia y las falacias del mejor estilo de mediados del siglo XX, Mussolini y Hitler. Claro, yo no quiero, fíjense, no quiero volver a ser presidente, pero no puedo decir no a mi pueblo. Yo estoy comprometido por mi pueblo me reclama. Fíjense, falacia de argumentum ad populum. Todas estas son falacias, formas de argumentar para engañar, para buscar posiciones a favor de una tendencia que al final redunde en beneficio de algunos. Argumentum ad baculum. Hay un famoso ejemplo, ¿no?, de Stalin. El Papa dice que, a mí qué me importa qué dice el Papa, ¿cuántos ejércitos tiene el Papa? Argumentum ad baculum en la Segunda Guerra Mundial. Y eso, ¿no? O aceptas lo que yo digo, o te vas a enfrentar con mi puño. Y claro, el puño a veces no está vacío, ¿no? Son las armas, son los garrotes, argumentum ad populum. Y hoy día, ya pues, ¿qué le pasa a usted, gobierno? Ejerza estado de sitio contra esos derechistas de la media luna, Santa Cruz. De una vez, ¿qué esperan? Encarcélenlos, estado de sitio, ya. O las amenazas, no, vamos a chicotear para reeducarlos. Fíjense, como no pueden decir nada, como sus argumentos son tan pobres, hay que ejercer la fuerza. Argumentum ad baculum. Estas son algunas falacias. Argumentum ad verecundiam. Apelación a la autoridad. ¿Por qué tengo que hacer, mamá? Porque soy tu madre. Mafalda, ¿no? La genialidad de Quino. Yo soy tu madre y tú debes cumplir lo que te digo que hagas. El alcalde es un enviado de Dios. ¿Qué autoridad respalda eso? Dios mismo, fíjense. No estamos hablando de un ser como nosotros mortales, estamos hablando de un enviado de Dios. ¿Quién puede refutar que sea un enviado de Dios? Argumentum ad verecundiam. Y aquí la autoridad es religiosa. Y lo más frecuente, no, lo que usted dice no sirve. ¿Por qué? Porque usted es un corrupto. Puede ser que sea un corrupto, pero lo que está diciendo hay que responder a lo que está diciendo, no otra cosa. O el argumento circunstancial. Página 7. Los voy a enjuiciar, son unos mentirosos. Me han acusado de presentar un carnet. Mentirosos y tontos. Estos mentirosos y tontos de página 7 van a saber quién soy yo. Argumentum ad hominem circunstancial y ofensivo. Fíjense, conseguir esto es muy fácil. De los 14 años, uno va a cualquier noticia de internet y con un poco de conocimiento de las falacias, se identifica esta es falacia tal, esta es falacia cual, y eso está repleta la gestión de los 14 años. Y lo más grave es que no es en cada declaración una sola falacia, hay varias. Y esto, por ejemplo, que hacía referencia Roger, que lamentablemente ha ido, lo que hizo el Tribunal Electoral es incurrir no en una, por lo menos en 7 u 8 falacias, con el reconocimiento de que es un derecho humano. Postularse una, otra vez es un derecho humano. Así lo decimos nosotros, los intocables, por encima de la Constitución, que somos el tribunal. Fíjense, esas actitudes y esos razonamientos son falacias que deterioran y que destruyen la democracia.
y tenemos que tragarnos semejantes imposturas como si todos fuésemos un hato de tontos. ¿Qué es la mentira? ¿Qué es la sinceridad? ¿Qué es la verdad? ¿Y qué es la falsedad? Karl Popper ha señalado los tres mundos que algunos conocen felizmente. Una cosa es la realidad física, donde se incluyen los hechos políticos, sociales. Otra cosa es lo que ve el científico, el cientista social de eso. Y otra cosa es lo que escribe. Esos son el mundo 1, 2 y 3. Y eso permite establecer la teoría de la correspondencia de la verdad que ha sido desarrollada por Tarski y que consiste en lo siguiente. ¿Qué es la verdad? Es la correspondencia entre lo que se escribe o lo que se dice con lo que es. Si lo que yo digo o escribe corresponde con la realidad tal cual es, lo que digo es verdadero. Y eso es posible gracias a dos condiciones que son la objetividad y la sinceridad y la neutralidad. La sinceridad vinculada con la neutralidad. La objetividad, ¿qué es? Ver cómo son las cosas. No verlas de una forma torcida. No ver algo que es circular, cuadrado. Y ser sincero. Estoy viendo esto que es circular y digo esto es circular. No decir esto que veo circular, yo voy a decir que no lo es. Y ahí los expertos en mentir son los estadísticos, siempre, claro, motivados por los políticos. Entonces, la teoría semántica de la verdad consiste en la correspondencia entre lo que se dice o lo que se escribe y lo que es. También hay que entender qué es el error, porque es posible que yo vea una cosa no como es, sino de una manera diferente. Soy sincero, no miento, y por lo tanto digo algo falso. Porque siendo sincero, puedo ser muy sincero y muy honesto, pero estoy equivocado porque incurro en error. Como también es posible que yo mienta y diga la verdad. ¿Cómo es eso? Mentir y decir la verdad. Sí, es posible. Hay un cuento muy interesante que es de Jean-Paul Sartre, que es de mediados del siglo, que se llama El Muro, y que muestra ese caso en que alguien miente y dice la verdad y es trágico. Es posible eso. Pero estos son tecnicismos de la lógica y de la filosofía. La neurociencia hoy día enseña, y eso deberían saber los politólogos, cómo reconocer al mentiroso. Saben, hasta hay microfacciones faciales. Hay actitudes, cómo se dirige la vista, dónde se mira, qué se hace con los labios y las manos. Todo eso ya está establecido y en el futuro eso va a ser decodificado por inteligencia artificial, es decir, instantáneamente a los políticos mentirosos van a decir, está mintiendo, está mintiendo, está mintiendo, porque no es fácil, no se puede engañar a ese nivel, que es un nivel inconsciente de microfacciones. Y eso se va a dar en el futuro. Pero para reconocer a un político mentiroso hay que no solo analizar lo que dice, sino cómo lo dice, con qué lenguaje verbal y con qué características. Claro, se puede decir, no, es que es una lógica aymara superior a la lógica bivalente de los derechistas. No, es que nosotros tenemos, pues estamos más allá del bien y del mal, de la verdad y de la mentira. No, es simplemente una escuela de mentirosos. ¿Y qué es lo grave? Que los jóvenes que creen, Moira decía, ¿no? ¿Qué hay que hacer para llegar a obtener un cargo o ser reconocido o ascender en el MAS? Yo creo que ser un buen alumno de los maestros de la mentira y tener una constante e indeclinable salamería. Eso es, además, claro, de padrinos, parientes, etcétera. Pero no es, como decía Aristóteles, que el que crece muestra lo que vale la sociedad. Él define la tiranía como cegar, como cortar lo que sobresale. Ese es el tirano. El que no puede soportar a alguien que sobresalga, porque el que sobresale le critica. Entonces todos tienen que estar nivelados iguales hacia abajo. Esa es la tiranía. Y cuando se enseña a los futuros políticos a mentir, a reírse, porque además tienen protección, porque además nunca se les castiga.
porque además se justifica de la peor forma, pero se ríen, se burlan de la verdad, son cínicos. Ese es el deterioro de la democracia, de la deliberación, de la convicción y la certidumbre en las instituciones. Tenemos que irnos calladitos, nos vamos a ir, sí, claro. Se fueron calladitos, ¿no? Después de perder el 21F. Error de cálculo, engaño en todos los enunciados, mentiras, falacias, insinceridad, actos moralmente cuestionables. Y esa es la herencia que tenemos hoy de los 14 años de gobierno del MAS. Y eso es lo que vivimos hoy. Y lamentablemente vamos a vivir durante algún tiempo también. Esta señora mintió cuando dijo, yo les prometo que no voy a ser candidata. Ese es otro nivel de análisis desde el punto de vista de la lógica y de la filosofía. Eso se llama acto verbal compromisorio. Cuando yo le digo a una persona que amaré toda la vida y a los 2 años la engaño, ¿se puede decir que he mentido? Fíjense que no. El compromiso no es mentira. Quien no entiende que es un compromiso y dice, está mintiendo, es que realmente no entiende que es un compromiso. El compromiso tiene que ser honesto, pero puede ser que por alguna razón, queriendo yo cumplir mi compromiso cuando lo enuncio, después no lo cumpla, pero eso no significa mentir. Entonces, hay que entender bien qué es una mentira, qué es una falacia. Y hay que entender también la falsidad de los compromisos. No se trata de denuncias morales. Pero si usted ha prometido dar 1.000 bolivianos a cada ciudadano al mes de que sea presidente y no lo cumplió, mentiroso. No, no es así. Hay que diferenciar bien en otro nivel de análisis de la teoría de actos verbales qué es un compromiso, también el compromiso político. Estamos empezando la tercera parte, son 5 por si acaso, pero todavía me quedan 15 minutos. Ideología y visión del mundo. Algunos dicen, no pues, yo tengo mi propia ideología, y lo que tú dices yo no tengo por qué aceptar, porque yo veo las cosas según mi ideología. ¿De dónde surge el concepto de ideología? ¿Qué decía Marx sobre la ideología? Estos son temas que hay que profundizarlos académicamente. El que ha creado el término ideología fue un francés, Antoine Claude de Saint-Exupéry. Y Marx le dio otra característica. Y después de Marx, Althusser habló de ciencia e ideología. Ideología es todo representación falsa. La religión es el mejor ejemplo, ¿no? Eso es creer en Dios. Es asumir ideas totalmente falsas, representaciones. ¿Para qué? Para seguir siendo dominados. Entonces, la ideología en el marxismo, con Marx, con Althusser, se contrapone a la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Por supuesto, el socialismo científico, no el utópico de esos franceses venidos a menos, sino el científico. ¿De quién es? De Marx y de Engels. Y claro, la teoría de la praxis. Qué cómoda es la teoría de la praxis, ¿no? Porque lo que yo hago va a ser correcto en la medida que lo transforme como quería. Y si se ha transformado de otra manera, es que claro, hubo otros factores. La teoría de la praxis es una cómoda teoría contra la objetividad científica y contra la intersubjetividad como criterio de verdad. Los científicos, ¿cómo valoran a este científico? Porque ellos comprueban que lo que dice él es correcto en su propio laboratorio. Con el criterio de la praxis, nada de eso es necesario. Solo tengo que cambiar lo que yo quiero, como quiero que cambie, para decir que mi visión, antes de que cambie el objeto, era la verdadera. Entonces, una teoría que realmente atenta contra la objetividad y el criterio de la intersubjetividad como criterio de verdad es la teoría de la praxis. Y eso ha hecho el marxismo. Y claro, la ideología, ¿qué es? Que mi amigo marxista escriba algo apropiado, elogiándome, diciendo que lo que yo he hecho es la verdad. ¿Por qué? Porque los dos vemos igual.
O sea, la ideología es tener las gafas del mismo color. Y quienes me aplauden van a ser los que tienen las gafas del mismo color. Yo todo lo veo rojo, yo todo lo veo negro, todo lo veo azul. Claro, qué maravilla ver la realidad azul, porque tenemos tal poder, porque tenemos tal hegemonía, porque nadie nos puede aguantar, porque a todos nos imponemos y nadie puede cuestionarnos. Esta es la forma de desarrollar una visión totalmente sesgada, falsa, no correspondiente con la realidad, y escribir sobre eso. Y esto se agrava con la posverdad. Fíjense, algunos ejemplos. No hagan simulacro de terremoto, porque eso atrae el terremoto. Eso lo dijo el señor José Ron, que tal vez lo han visto, ¿no? ¿Y saben qué? Millones creen eso. No es para su grupo de fans, su familia, o las jovencitas que se entusiasman al verlo. Millones de seguidores en la posverdad. ¿Qué creen? Que no hay que hacer el simulacro porque va a pasar de verdad. Y no es eso lo único. 33% de los jóvenes estadounidenses creen que la Tierra es plana. Al escucharle a Boira, se dice, no, pues esta señora está en otro planeta, la Tierra es plana. ¿Y saben qué han querido? Viajar en un crucero para llegar al borde y decir al mundo, aquí está el borde, vean, ahí casi nos caemos. No han hecho tal crucero. ¿Por qué? Porque no han encontrado un solo marinero que quiera llevar ese navío hasta el borde. Porque todos los marineros tienen una idea, aunque sea solo de la experiencia, de que no hay tal límite del terraplanismo. Y claro, fíjense, hay que hacer el teatro, el módulo lunar, la pisada, hay que hacer la actuación, terraplanismo. Y no es uno, millones, 33%, la tercera parte de los jóvenes estadounidenses, donde se supone que tienen buena educación, creen eso. ¿Por qué? Por la posverdad. Esa es la posverdad a lo que nos lleva. O Putin, ¿no? ¿Qué dice el señor? Da pena lo que dice, ¿no? Yo apoyo a Putin porque él es un hombre de verdad. Claro, no es un gay, ¿no? Es un hombre de verdad. Y por eso lleva adelante la guerra. ¿Qué ha hecho Putin? Encarcelar al que diga la palabra guerra. Encarcelar al que diga invasión. Eso es lavar el cerebro. Eso es imponerse. Esa es la autocracia. A eso sueñan los grandes regímenes de los autócratas en China, Norcorea, Rusia, y también el remedio que aquí fueron los 14 años. O este joven, ¿no? Sí, yo me alisto rápido. ¿Por qué? Pues estoy yendo a defender mi país. ¿Defender de qué? Si es el país invasor, si es el país que ha producido hechos como estos. Y esto es antes del bombardeo a los civiles. Entonces, frente a las falacias, hay que mostrar los hechos. Estos son los hechos. Así lo que usted está diciendo son falacias. Usted no tiene que defender a ningún país, porque su país es el invasor. Su país es el que comete crímenes de guerra, que atenta contra los civiles, que se ríe en el convenio de Ginebra. Esa es la realidad. Esos son los hechos. Todo lo demás es lavado de cerebro, es miedo a la coerción. Y lo mismo con los del golpe de Estado, falacia tras falacia. Para eso hay que ver qué es el golpe de Estado. Aquí hay un reconocimiento de los conceptos que existen hoy sobre golpe de Estado, en diccionarios, en politólogos, y algo sumamente interesante, fruto de la astucia de algunos intelectuales, es crear el concepto golpe de Estado blando. ¿Y en qué consiste? No es pues esa imagen de los 80, 70 en Latinoamérica, en que un grupo de militarotes abusivos comenzaba a generar desaparecidos, torturas, tiraban a los izquierdistas de los aviones, etc. Eso sucedió en Argentina. No, el blando es soft. ¿Y qué significa eso? Hay
algunas restricciones, cierto malestar, hay que generar ciertos rumores y hay que impulsar la ingobernabilidad y en un momento determinado hay que dar el golpe para delegitimar al presidente y hacer el cambio de un nuevo presidente. Incluso se puede incentivar la movilización social. Este es el autor Gene Sharp, que era de la CIA, que ha generado este concepto de golpe de Estado blando. Aquí hay algunas estadísticas. ¿Ustedes creen que hay gobernantes que viven gracias hoy, que son gobernantes gracias al golpe de Estado que ha cometido hace 5, 10 o 30 años? Sí, fíjense. Hay decenas de países. La mayor parte en África, también en Asia. Y claro, en Latinoamérica aparece, ¿no? Golpe de Estado, golpe de Estado. Pero si lo están acusando de corrupto y de liderar un clan de delincuentes. No, golpe de Estado, Castillo, ¿no? Hace poco. O sea, la figura, el concepto golpe de Estado es una falacia para encubrir su corrupción, para encubrir sus delitos, para encubrir su culpabilidad. Y bueno, hay ejemplos en Latinoamérica, en Bolivia, con la figura tan conveniente del golpe de Estado blando. ¿Cuál es el desarrollo del concepto, desarrollo histórico del golpe de Estado? No voy a entrar en esto, aquí voy a hacer referencia muy breve. El concepto surgió en Francia en el siglo XVII, haciendo referencia a lo que el rey hacía con sus súbditos. No, este súbdito es sospechoso, mejor lo remuevo. Ya, de la noche a la mañana quedó destituido y otro encargado en su estructura de gobierno, el rey. No era destituirlo al rey, era simplemente cambiar a sus súbditos. Y eso es lo que ahora se llama autogolpe, que consiste en que nadie me va a destituir y yo más bien me río en la Constitución, me río en las leyes, a este que lo veo con ansias de querer golpearme, le voy a golpear antes yo y lo voy a destituir, le voy a quitar sus tierras, voy a quitarle su título y lo voy a convertir en un don nadie, a la prisión, con sus huesos a la prisión. Entonces el autogolpe, como se denomina hoy, era la noción primordial del golpe de Estado en el siglo XVII en Francia. Después ha cambiado y hoy se establece que golpe de Estado no es lo mismo que revolución. La revolución es social. El golpe de Estado no es necesariamente social. Este autor, Albert von Boguslavski, dijo, el pueblo hace golpe de Estado. Fíjense hasta qué extremo se ha llegado. ¿Cómo hace el pueblo golpe de Estado? A través del emperador. Cuando el emperador toma el poder. Y lo que más ha analizado, quien más ha analizado el golpe de Estado es Marx. En su obra, El 18 Brumario de Luis Bonaparte, que hay varias citas. ¿Y en qué consiste? Ese golpe de Estado lo hizo con los campesinos, con la nobleza, en contra del orden establecido y en contra de él mismo que había sido elegido democráticamente. Eso fue Luis Bonaparte, el sobrino de Napoleón Bonaparte. Y estas obras están llenas de epítetos. Es interesante ver especialmente las obras de Engels, que cómo abundan los insultos. Bueno, entonces hay que ver también ¿qué escribió Víctor Hugo sobre el golpe de Estado? Proudhon, aquí está, vean. Y finalmente en el siglo XX tenemos, por ejemplo, a Malaparte, que señala que tiene que haber sorpresa. Si no hay sorpresa, no es golpe de Estado. Bueno, cada uno va señalando algo, ¿no? Algo recurrente es que vaya en contra de la Constitución, en contra de las leyes. Porque si está de acuerdo a las leyes, entonces ya no es golpe, no es autogolpe, ni cualquier otra modalidad, porque si está de acuerdo a las leyes está permitido, pues. Entonces, ahí está la falacia del golpe de Estado aquí en Bolivia. ¿Se ha hecho contra la Constitución? No, no se ha hecho contra la Constitución. Conceptos relacionados. Aquí están algunos de la ciencia política que ustedes deben conocer.
diferencia de golpe de Estado y guerra civil, diferencia de golpe de Estado y revolución, diferencia con revuelta, con motín, con golpe blando, con autogolpe, con impeachment, lo que no prosperó contra Trump, ¿no? Cansados ya de escuchar sus 14 mentiras diarias, o lo que en alemán se llama Putsch, que significa empujar, que es un intento de golpe de Estado fallido y golpe palaciego. Entonces son variedades. Y claro, la astucia de algunos intelectuales, lo de blando. ¿Qué vemos sobre el supuesto golpe de Estado de noviembre de 2019? Los hechos. No voy a hablar de visiones ideológicas, los hechos. ¿Qué ha sucedido? Y que después se diga, sí, golpe de Estado, esas ya son narrativas falaces, que es lo que estoy demostrando. La OEA ha denunciado, como otras personas, Edgar Villegas, Ana Galarza, la gran cantidad de irregularidades. No solamente lo del TREF, las horas sin información, el cambio de tendencia, sino las irregularidades, hechos que se han visto. A las 7 de la noche del domingo ya se sabía que Lula había ganado, porque Brasil tiene pues un sistema limpio, no está contaminado de gente tramposa, de gente que soborna, coacciona, que hace que los actores tomen posiciones. Cuando vean a un actor que tiene una posición y después de unos meses aparece como ministro de un gobierno, van a entender que ese es el pago que se le da por la posición que ha asumido. Y en esto, una institución con casi 100 observadores de la tradición de la OEA, ¿qué interés podría tener en mentir? No ha mentido. Ha señalado, aquí hay falsificación de firmas, aquí hay actas adulteradas, esto son irregularidades. Y ese ha sido el principio del fin. Morales creía que con unos bailes al que dirigía la OEA, ofreciéndole no sé qué cosas, iba a callarse, iba a suspender lo que una institución responsable debe hacer, que es reportar los hechos, y los hechos son estos. Vemos que inmediatamente después de la renuncia, el 10 de noviembre, aparecen las falacias. La señora Eva Copa, que ha tenido un papel fundamental porque ha pacificado el país, ha contribuido, ha viabilizado la sucesión constitucional según la Carta Magna y que ha auspiciado las nuevas elecciones, ha cometido la falacia de argumentum ad hominem, acusando a la señora Áñez de autoproclamarse. Es un golpe, ¿por qué? Porque se autoproclamó. No, pues eso no tiene hilación racional. Se autoproclamó porque no había alguien superior que la instituyera como presidenta, que seguramente no conoce, ¿no? Que Napoleón se autocoronó, riendo en el Papa. Y eso no significa que haya sido un golpe de Estado contra el Papa. Cuando las circunstancias dan lugar a que no haya alguien superior que instituya y den lugar a que alguien llegue al poder, puede autoproclamarse. Entonces ese no es motivo. Y si se refiere a eso, es falacia de argumentum ad hominem. ¿Y qué pasó? ¿Por qué renunció? Por las movilizaciones masivas. Esos fueron los hechos de la gente indignada, de la gente ya al límite de 14 años, de abusos, de mentiras, de corrupción, de un gobierno que había destruido y vaciado todos los contenidos en los que tenían esperanza, que no realizó en ninguna medida y que masivamente se opuso. Un gobierno que no respetó el 21F, que hizo sus triquiñuelas para que el tribunal resolviera la habilitación como derecho humano. Frente a esas falacias, frente a ese manejo torcido y nauseabundo del poder, se levantó la gente con expresiones como las que ustedes conocen.
Nadie se cansa, nadie se rinde. Ego de huevo, huevo, carajo. Y eso no fue solo esta chica Renata, en la 17 de Obrajes. Fueron millones en las ciudades, con indignación y con actitud pacífica, para hacer un cambio trascendental que se logró finalmente y que dio lugar a que incluso la policía se amotinara. Golpe de Estado, amotinados, golpe de Estado. Y después las censuras, ¿no? Desde el poder, desde arriba. Sí, esta suboficial hizo una declaración destituida. Motín de policías, agentes de varias ciudades se declaran en rebeldía. Ese es motín y no es golpe de Estado. Entonces, fíjense lo que hubo, esto es frente a la unidad policial de Santa Cruz. Es decir, una movilización nacional masiva que arrastró a la policía en un contexto de vandalismo y que daba lugar efectivamente a un caos social. Y aparece este analista político, aquí veo a mi compañero de militancia, Hugo Ayala, que junto a él lo conocimos, y que dijo, sí, golpe de Estado, y la policía, cómplice, golpe de Estado. ¿Por qué cómplice? ¿Por qué golpe de Estado? Entonces, que lo dijo el jefe, lo dijo el jefazo. Argumentum ad verecundiam, falacia de apelar a la autoridad. No es pues un argumento. Y los saqueos, ¿no? Quema de 8 unidades policiales en un día, con impunidad. Todavía al que dirigió la quema lo promocionan. Después, vandalismo, turbas saqueadoras. Y claro, ¿de dónde eran? ¿Eran afines al MAS? ¿Eran neutrales? ¿O eran pititas? Y claro, aparece después el de la COP, ¿no? El que recibió las vagonetas, el edificio, minero, que es una vergüenza para la COP. Yo he tenido el honor de ser parte de la COP y de ser parte del comité ejecutivo en la época de Simón Reyes y de sufrir la represión, como sufríamos todos. Y claro, en nada se parece esta COP histórica de los años 80 a esta COP retrógrada, servil, salamera, que recibe pigricias para condicionar su apoyo. Y le pregunta el periodista, ¿es cierto que Evo Morales le pidió que usted le pidiera que renuncie? No, eso quedó entre nosotros. Argumentum ad ignorancia. Falacia de argumentum ad ignorancia. Claro, yo no tengo ninguna obligación de revelar. Claro es que tiene la obligación. Será un líder sindical, pero el país exige transparencia. Así dice la Constitución, nada se puede hacer a escondidas. No, yo no voy a decir nada. Y después, como este señor, ¿no? El canciller de México, el ejército pidió la renuncia, golpe de Estado. No es así. Primero no pidió, sugirió Calimán. Y sugirió en cumplimiento de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando dice este señor, este pobre hombre indígena que ha sufrido el golpe de Estado, es ignorancia de la cuestión. Otra falacia en torno al golpe de Estado. Y claro, cuando uno analiza los hechos, ¿qué hechos? El dominó, pero después el dominó se volvió una catarata. ¿De qué? De renuncias planificadas una tras otra. Primero de los gobernadores, alcaldes, Oruro, Potosí, que han sufrido también por la multitud enardecida con la situación, violencia. Ha habido convulsión social, han habido amenazas, han habido extorsiones. Víctor Borda dijo, no, a mi hermano lo han secuestrado, lo han torturado, y por eso he tenido que renunciar. Golpe de Estado. Pues sí, realmente fueron esas multitudes indignadas, un grupo vándalo de malhechores y delincuentes de una horda, ¿o no? ¿O de dónde surgieron las hordas de vándalos?
que quemaron una unidad policial, que quemaron los tupacataris. Y el principal tiene 3 años como gran castigo, ni siquiera de los 60 buses. Entonces, hay que cercar las ciudades. Yo voy a dar a la gente. Entonces, fíjense, esto es lo que desinstitucionaliza, esto es lo que genera terror, esto es lo que daña y destruye la democracia. Y claro, termina descubriéndose quiénes eran los de Sencata, quiénes eran los de Sacaba. Eran personas pacíficas al estilo Piquita que estaban bloqueando la carretera. ¿Por qué reaccionó el ejército así? ¿Y por qué hubo? Bueno, también había guerrilleros, ¿no? Como el tal Molares, parecido Morales, ¿no? ¿Por qué hubo esos guerrilleros a los que no les pasó nada? Todos impunes. Y después el gran informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dice, sí, ha habido masacres. Y la presidenta Áñez es la responsable y tiene que haber resarcimiento. Les pagaron no sé cuánto a cada familia, ¿no? De esas personas supuestamente pacíficas o no sé qué, que casualmente estaban ahí y fueron masacrados por el uso abusivo y prepotente de la violencia de los militares y policías. Conclusión no atingente. Eso es la falacia de este comentario. Y las críticas a los reportes, al reporte, muy buenas críticas, incluso de un analista político de esta carrera, que dijo, ¿cómo ha trabajado esa comisión? Es una vergüenza. No se han entrevistado con todos, han impedido la gente del MAS que se entreviste con los que defienden los derechos humanos. La defensora del pueblo ha ido a azuzar a los cocaderos pidiendo justicia.
¿Qué es eso? ¿Eso es democracia? Eso es seguir un plan que consistía en esto, huir a México, convocar a la sedición, al cerco, al vandalismo, generar el caos, la guerra civil, y después que el pueblo mismo clame el retorno mesiánico de nuestro Salvador, que se convertiría indefinidamente en el autócrata para siempre. Es la misma estrategia ahora en Santa Cruz. Finalmente, los científicos alemanes han mostrado que la falta de empatía, la falta de solidaridad con los otros es por falta de materia gris. Y eso es lo que genera narcisismo. Eso es lo que les pasa a los mentirosos y falaces del golpe de Estado. Gracias. Muchas gracias, doctor Blitz, por su ponencia, por hablarnos de las falacias del golpe de Estado, haciendo énfasis en la racionalidad instrumental, la posverdad y un deterioro de la democracia a través de las mentiras. Pasamos entonces a hacer la ronda de preguntas para nuestros expositores.